Buenos días. Quisiéramos agradecer desde Mark Resolution vuestra asistencia a nuestro primer webinar de ciberseguridad. Nuestro objetivo es ayudaros a detectar los riesgos que conlleva la digitalización acelerada que estáis experimentando para sobrevivir a la pandemia. La nueva normalidad exige unos nuevos mínimos de seguridad presencial, pero también digital, que nos gustaría comentar con Lola Rebolledo, Manager of Cybersecurity Enterprise en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. Gracias, Lola, por estar aquí. Sabemos que tienes una agenda muy ajustada, así que te lo agradecemos doblemente. Alejandro Padín, socio del Departamento de Derecho Mercantil y responsable de la práctica de protección de datos y tecnología de Garrigues. Gracias, Alejandro. Y Antonio Ramos, CEO de Lead Security, empresa de calificación que está reconocida por la Agencia Europea de Ciberseguridad y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. Gracias, Antonio. Como todos sabéis, la pandemia ha causado cambios radicales en la forma de trabajar y comercializar nuestros productos. Las empresas se han visto obligadas a implementar el teletrabajo de una manera abrupta. No solo hemos observado este cambio en las empresas españolas, sino que además la mayoría del tejido empresarial ha tenido que reinventarse, cambiando su modelo de negocio a través de la venta online, creando apps para facilitar el contacto con el cliente y un largo etcétera. Sin lugar a dudas, este cambio digital ha llegado para quedarse. Basándonos en nuestro nuevo paradigma, me gustaría, Alejandro, que nos contestaras si creéis que las empresas han visto debilitada su seguridad y qué recomendaciones darías desde el punto de vista legal. Muchas gracias a March y a todos los asistentes por dedicar este tiempo a ciberseguridad y por la invitación para participar. Yo creo que la situación actual nos permite evaluar de una forma mucho más focalizada los riesgos de las organizaciones y su preparación ante la ciberseguridad. Y quizás yo no diría que la situación que tenemos implique un riesgo adicional, sino que se ponen a prueba la forma en la que las empresas estaban organizando su seguridad informática. Sí es cierto que las que estaban preparadas y organizadas, pues apenas han notado seguramente una diferencia en esta situación, en una forma cualitativa me refiero, por supuesto, cuantitativamente sí que se pone a prueba pues, la capacidad de las redes, etcétera, pues es una cuestión tecnológica, pero si estás organizado y conoces dónde están los puntos de riesgo no supone un problema. El problema sí que viene más, no tanto como decía, por ese incremento de riesgo, sino por la falta de preparación previa que tuvieran algunas organizaciones y que en este momento pues, requiere que se hagan algunas cosas que no se habían hecho previamente. Y en ese sentido creo que es una oportunidad, como siempre hay que ver la parte positiva, para mejorar en la preparación frente a posibles incidentes, pero es una preparación que ya antes había que tener preparada. Gracias, Alejandro. Lola, nos gustaría saber cuál es tu opinión, o sea, si realmente las empresas se han visto debilitadas o estás de acuerdo con los comentarios que ha realizado Alejandro de que el problema de que muchas de ellas no estaban preparadas. Hola, buenos días. Gracias de nuevo también a Mars y a todos los oyentes de hoy. Pues absolutamente de acuerdo con Alejandro en su aportación. El mayor hándicap asociado al teletrabajo y a esta digitalización acelerada que hemos sufrido todos en el día a día desde la pandemia y desde el confinamiento es pues la falta de preparación. Un entorno seguro existe en nuestros trabajos y también tiene que existir en la conexión remota. Por tanto, el mayor problema ha sido que algunas de ellas no tenían esa preparación, no tenían planes de contingencia para mandar a los trabajadores a trabajar en remoto y se han utilizado algunas medidas que no estaban del todo comprobadas ni contrastadas en planes de directores de seguridad. Está claro que el teletrabajo y la digitalización de los negocios ha venido para quedarse. Esto es un ensayo general. Creo que todos ya estamos totalmente concienciados que esto va a volver a suceder. La pandemia sigue entre nosotros y el teletrabajo volverá. Por lo tanto, lo que recomendamos es hacer un teletrabajo de ida y vuelta y cuando volvamos a tener que estar confinados en un futuro, ojalá que no sea así, pero en el caso de que suceda, que sepamos cómo hacer un teletrabajo seguro y una digitalización de nuestras empresas segura, las aplicaciones para mantener ese movimiento empresarial, para mantener la economía de nuestras pymes, micropymes y autónomas que sea de manera segura.
Muchas gracias, Lola. Antonio, queríamos hacerte una pregunta diferente. Ahora se habla mucho del COVID, ¿no? De que hay que estar protegidos para evitar que el virus se expanda. La verdad que cuando escucho las noticias me acuerdo mucho de conversaciones que hemos tenido y de foros y eventos que hemos tenido de ciberseguridad, porque la verdad que la similitud es evidente. ¿Nos podrías dar una pequeña pincelada para que todos sepan cuál, o sea, ahora lo vamos a poder entender de una manera mejor porque lo estamos interiorizando con esta pandemia? Muchas gracias a todos y efectivamente sí que nos encontramos en una situación que nos está haciendo recapacitar sobre el escenario y sobre si lo que estábamos haciendo era suficiente para protegernos o si estamos ahora más protegidos que antes. Y la verdad es que sí que es cierto que la situación actual guarda ciertas similitudes o para los que estamos inmersos en este mundo de seguridad o de ciberseguridad parece que todo lo traemos a esto, ¿no? Pero sí que es cierto que si pensamos, oye, pues estamos aislados y estamos en un confinamiento, oye, ¿pero por qué estamos en este aislamiento? Pues básicamente porque queremos evitar contagios, ¿no? Queremos que una persona que está infectada acabe afectando a otra que no lo está porque no hay una vacuna que pueda prevenirlo, ¿no? Si lo pensamos, es lo mismo que hacemos en seguridad cuando decimos que las redes tienen que estar segmentadas, porque si un ransomware te afecta a un equipo, no queremos que ese contagio que se produce en un equipo acabe afectando a toda tu red. Entonces, la verdad es que este confinamiento evidentemente es una medida, digamos, extrema, pero aplica el mismo principio que tendremos que aplicar en sistemas o en seguridad, ¿no? Es aislar las redes o segmentarlas para que el daño se quede contenido en una zona, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora con las provincias o las fases o todo esto, ¿no? También otra medida estrella, pues estamos pensando todos, la vacuna. Queremos una vacuna para poder volver a salir a la calle. Claro, efectivamente, si tuviéramos una vacuna que hiciera que cuando ese ransomware nos tratara de infectar, la pudiéramos evitar, pues saldríamos a la calle sin problemas. Pero, claro, hay que hacer esa vacuna. Para hacer esa vacuna, pues necesitamos tiempo, necesitamos probarla, necesitamos conocer el vector de ataque, analizar el virus con detalle, es decir, nos lleva bastante tiempo. Y como el problema en seguridad es que hay un coronavirus cada 5 minutos, pues me temo que lleva mucho tiempo preparar la vacuna y nos tenemos que seguir preparando para el contagio. Y otra medida estrella que es, oye, tenemos que hacernos test, todo el mundo tiene que estar testado. Pues efectivamente es importante que todos aquellos con los que interactuemos de una manera u otra podamos saber qué nivel de seguridad tienen, ¿no? Porque de nada sirve que nosotros trabajemos mucho en proteger nuestras compañías si al final estamos en relaciones o tenemos nuestros sistemas conectados con terceros cuyo nivel de seguridad es mucho más bajo, digamos que están mucho más expuestos a esas infecciones, ¿no? Entonces, no queremos que un tercero suponga un foco de infección para nosotros. Entonces, es muy importante que en todas las relaciones que tengamos, a partir de ahora, testemos muy bien el nivel de la seguridad del otro que tenemos enfrente. Gracias, Alejandro. Ahora, bueno, hemos comentado un poco todos de que es importante, ¿no?, reforzar nuestra capa de seguridad cibernética para evitar un incidente, como comentabais. O sea, no es que haya venido ahora y haya llegado el coronavirus, sino que los ataques son constantes y van creciendo porque se van perfeccionando. Hace poco salió la noticia que han encontrado a un niño de 16 años que lo encontraron en el momento, ¿no?, que estaba ejecutando. Alejandro, nos gustaría que nos comentaras tú desde el punto de vista legal qué consecuencias puede tener un incidente cibernético y por qué nos tiene que preocupar, cómo puede afectar a la empresa. Sí, pues desde el punto de vista legal, la verdad es que se desencadenan riesgos potenciales en distintos ámbitos y en algunos tremendamente relevantes. Por hablar de un repaso horizontal a todos los posibles riesgos, pues tenemos desde la responsabilidad penal que pueda existir en algunos casos cuando hay un ilícito claro, criminal por parte del autor, y esto puede ser no solo el hacker externo que nos ataca, sino que se producen en ocasiones riesgos también por complicidad o autoría de personas internas en la organización.
Recordemos además que las personas jurídicas actualmente tienen responsabilidad penal también, con lo cual un hecho ilícito de un empleado o un agente que trabaje para la compañía puede convertirse también en un caso de responsabilidad penal de la propia compañía. Por supuesto, la responsabilidad civil también que puede dar lugar las consecuencias de un ataque, y esto lo vemos además en los casos más mediáticos que salen en prensa. Pues si yo pierdo los datos de mis clientes o las tarjetas de crédito de mis clientes porque me han atacado y resulta que en la investigación se determina que no tenía unas medidas de seguridad suficientes, pues aquí me pueden caer reclamaciones civiles de daños y perjuicios por todas partes. Tenemos también el ámbito de la responsabilidad de administradores, que es en algunos casos preocupante por falta de diligencia en la gestión correcta de la seguridad. Y tenemos otra que es, yo creo que está bastante de moda y cada vez más relevante, que es la responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa de protección de datos. ¿Por qué está íntimamente relacionado la protección de datos con la ciberseguridad? Porque realmente tenemos que pensar un poco en cuál es el objeto de todo esto. Los ciberatacantes lo que persiguen es básicamente información, y normalmente con dos finalidades posibles: o bien simplemente hacer daño y bloquear a la compañía para conseguir un beneficio, pues los típicos ataques de ransomware, que lo que hacen es que nos bloquean los sistemas a cambio de un rescate, o bien directamente robar la información para obtener un beneficio económico con esa información. Los típicos casos de robo de tarjetas de crédito o de información de usuarios y password. Y en todos los casos estamos hablando de información, es decir, el activo, yo siempre repito este mantra, ¿no? El activo principal de muchas compañías, de cada vez más, es la información. Y es todavía más valiosa cuando esa información son datos personales. Y por eso también la normativa actual de datos personales hace mucho hincapié en la protección de la información que contenga datos personales. Entonces, aquí un ciberataque puede desencadenar sanciones por incumplimiento de la normativa de datos personales, que como yo creo que cada vez más gente sabe, pueden ser enormemente gravosas, ¿no? Hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual de una compañía. Y yo, para cerrar este capítulo, hablaría de otro riesgo que no es legal, pero que es igualmente relevante y sí tiene vinculación con el riesgo legal, que es el riesgo reputacional de una compañía, que se puede venir abajo su imagen, su marca, por un ciberataque si no se gestiona bien. En primer lugar, el previo, el cómo estamos de preparados, y en segundo lugar, el post, ¿no? Y cómo gestionamos una vez que hemos tenido el ataque. Gracias, Alejandro. Lola, nos gustaría que desde el punto de vista de INCIBE, ustedes que cuando hay un incidente cibernético dan ayuda y soporte a las empresas, ¿qué daños son los más habituales y qué consecuencias tiene para las pymes o para una gran empresa? ¿Estás de acuerdo con los comentarios que hizo Alejandro? ¿Hay algo que destacarías más? Bueno, absolutamente de acuerdo con la implicación de responsabilidades que comentaba Alejandro, pero las consecuencias pueden ser aún más devastadoras, con llegar incluso a la quiebra de una empresa por no poder recuperarse ante un ataque cibernético. Por lo tanto, hay que ser muy cautos y tener todo bien preparado para evitar esto. Todos somos vulnerables. Y aquí me gustaría recalcar también en la parte que comentaba un poco Alejandro sobre la responsabilidad de cada uno. Todos somos ciberseguridad y es muy importante que todos nuestros trabajadores estén concienciados de la implicación que puede tener un acto o un clic en un correo que llega cuando no somos cautos y no conocemos el origen de ese correo. Hay muchísimas veces que la fuga de información no es intencionada, que simplemente se comete por un error humano. El eslabón más débil de toda la ciberseguridad sigue siendo el empleado. Los seres humanos estamos programados para confiar y es muy difícil convertirnos en no confiar en todo lo que nos llega, pero sí que esa parte de concienciación es clave. Es clave que todos sepamos qué rol jugamos en nuestras empresas, qué rol jugamos también a título personal con la navegación, con nuestros hijos, con todas las aplicaciones que nos descargamos y, por supuesto, pues esa parte es fundamental. Y, como decía, las consecuencias pueden ser absolutamente devastadoras y eso pues lo vemos en INCIBE. Muchas gracias, Lola. Comentábamos en un inicio que ahora con la pandemia la seguridad física es importante y todos ya lo sabemos. Yo creo que nos estamos acostumbrando a esta nueva forma de vivir,
Pero también es verdad que ahora yo creo que todos dedicamos mucho tiempo a la digitalización, o sea, estamos ya presencialmente, ese foro que algunos de nuestros clientes que están aquí presentes, que lo hacíamos presencial y teníamos ese contacto físico, ahora no lo podemos hacer y estamos aquí, bueno, encantados de tenerlos, por supuesto, pero bueno, al final estamos todo el día conectados, o sea, trabajando frente al ordenador, las reuniones son a través, frente a la cámara, ¿no? Nuestros hijos también ahora están teniendo esas clases online y está claro que esta digitalización tanto a índole personal como de empresa está cambiando. Y como decía Lola, o sea, todos somos vulnerables, pero es cierto que hay ciertos sellos o ciertas maneras de poder medir o que nuestros clientes se sientan seguros, ¿no? Siempre hablamos de que si vas a entrar en una web que sea una HTTPS porque es una web segura. Entonces, ahí, Antonio, nos gustaría que tú nos comentaras si crees que será necesario en un futuro una certificación de ciberseguridad para trabajar con estos clientes, estos proveedores, para darle esa seguridad. O sea, sabemos, como decía Lola, que puedes hacer un clic porque todos somos humanos, pero hay unos mínimos de responsabilidad que, como también comentaba Alejandro, que deberíamos tener. ¿Tú crees que va a cambiar la forma de relacionarnos con nuestros clientes? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que ya es diferente y va a ir a más. Quiero decir, efectivamente, como dice Lola, al final todo el mundo es vulnerable y volviendo a hacer un símil con el mundo real, por mucho que lleves un coche con 5 estrellas en CAP, puedes tener un accidente y romperte un brazo. O sea, es que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Es decir, tú puedes tener muchas medidas de precaución, puedes tener todo preparado, pero evidentemente al final puedes tener un accidente, ¿no? Yo creo que aquí la clave es la palabra confianza, es decir, hasta qué punto puedo confiar en esa persona o en esa entidad con la que me relaciono. Y para transmitir confianza, yo creo que un factor clave es la transparencia. Yo creo que es como en las personas, ¿no? Si tú cuando hablas con una persona notas que no te está diciendo todo o que está tratando de ocultar algo, acabas no confiando en ella y eso al final va a acabar afectando a las relaciones de negocio. Entonces tenemos que construir un entorno en el que podamos confiar, ¿vale? En el que podamos confiar con las otras partes porque necesitamos poder confiar para poder vivir. Es decir, yo confío en el agricultor que cultiva espárragos en mi Extremadura querida para luego comérmelos yo aquí en Madrid sin tener que ir a por ellos a cultivarlos yo mismo, ¿no? Entonces, es necesario establecer un entorno en el que se pueda confiar. Y para esa confianza yo creo que las certificaciones juegan un papel, como históricamente pues la licencia de apertura de un restaurante, ¿no? O la cédula de habitabilidad de una casa, ¿no? Que dice, bueno, este espacio reúne las condiciones mínimas para poder entrar a comer o a vivir o a lo que sea. Pero yo creo que hay que dar un paso más y yo si quiero tener un negocio con alguien que implica que ese tercero se conecte a mí o que le voy a vender un software, necesito saber que puedo confiar en la otra parte. Y para eso yo creo que va a ser imprescindible y de hecho ya hay regulaciones como el sector financiero y ahora el sector asegurador que lo están diciendo. Oiga, si usted establece relaciones con un tercero, tiene que entender cuál es el nivel de seguridad de ese tercero, porque no me sirve de nada que tú te gastes un dineral en proteger tus sistemas si al final estás haciendo tratos con alguien que es un foco de infección, como decíamos antes. Entonces, yo creo que eso ha venido para quedarse. De hecho, el Reglamento General de Protección de Datos también lo dice, ¿no? Si tienes un encargado del tratamiento, pues tienes que asegurarte que es digno de tratar los datos. Entonces, yo creo que cada vez va a ser más habitual que si quieres contratar con la administración pública, si quieres venderle un software a alguien o si quieres vender un servicio cloud o si quieres que alguien entre a tu web a comprar, le vas a tener que decir que puede confiar en ti y para poder transmitírselo le vas a tener que decirle, mira, mi nivel de seguridad está aquí o aquí, donde sea, pero vas a tener que decírselo. Y en ese sentido yo creo que las calificaciones como la que nosotros ofrecemos van a jugar un papel importante porque informan del nivel de seguridad, que es lo que necesito saber. Sí, aparte que hay algo que me gustaría destacar, que en el último evento presencial que pudimos estar, Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, dijo, tengo un sueño. Y dijo, y mi sueño es que las empresas
sean, como son responsables medioambientalmente, también sean responsables con la digitalización, con la seguridad digital. Nosotros nos quedamos con ese mensaje porque la verdad que comparto el sueño de ellos. O sea, esto fue antes de que pasara la pandemia y ahora cobra mucho más relevancia ser una empresa responsable y segura. Alejandro, la certificación o calificación que tengan las empresas, ¿tú crees que aporta valor? En el caso que tengamos una brecha de seguridad, una violación de datos, la agencia española va a ayudar en haber tenido esa calificación previa. Sin duda sí. Y ahora explico un poco el motivo. Realmente la preparación en seguridad y la preparación en protección de la información y en concreto de los datos personales tiene varias capas y varios elementos que forman un círculo virtuoso, por decirlo así. No hay una sola forma de acreditar que cumplo, ni hay una fórmula mágica que nos permita tener un escudo protector. Entonces, ¿cuál es la forma de organizar esto de la manera más correcta? Pues establecer capas de las que se ofrecen en el ordenamiento jurídico y en el mercado para poder estar seguros, por una parte, de que estamos protegidos y, por otra parte, para poder demostrarlo al exterior, que son los dos elementos del famoso principio de la accountability, que es la base del reglamento de protección de datos. Entonces, y no es más importante uno que otro, o sea, no tiene ningún sentido, que era un poco el enfoque de la normativa anterior de protección de datos, el tener muchos papeles hacia el exterior con certificaciones 1000 que luego cuando rascas no hay nada. Ni tiene sentido, es decir, estamos muy tranquilos porque nuestros profesionales son del máximo nivel y estamos todos encantados y segurísimos si no soy capaz de demostrarlo al exterior, porque ninguna de las dos fórmulas vale. Entonces, el esquema actual requiere, por una parte, tener implantadas medidas de seguridad internas y, por otra parte, poder demostrar que las tenemos. Entonces, la certificación es uno de esos elementos de visibilización al exterior que, además, como digo, es un círculo virtuoso porque la certificación no se obtiene en vacío, se obtiene después de un análisis que nos permite y le permite al externo, al certificador, garantizar que efectivamente se cumplen unos estándares a un nivel, ¿no? Y luego esto se complementaría con otros elementos, como es tener un buen programa de cumplimiento normativo interno de reglamento, tener un buen sistema de medidas de seguridad interno, luego hay una tranquilidad, hay un elemento que además viene al caso con la jornada de hoy, que es un elemento al mismo tiempo interno y externo, que es la póliza de seguros de ciberriesgos, por ejemplo, en algunas de las cuales nosotros participamos como asesores de atención inmediata en incidentes de ciberseguridad, que lo que permiten es, por una parte, tener una revisión de un externo de que estamos bien, porque lógicamente la compañía nos va a preguntar cómo estamos y lo va a verificar para establecer el precio de la prima, con lo cual cuanto mejor esté internamente, más barata me va a salir la prima. Y por otra parte permite además ofrecer frente a terceros esa garantía también de que estamos cubiertos y de que tenemos un nivel de seguridad. Por tanto, yo creo que todas estas capas, certificación, póliza, programa de cumplimiento, son elementos de ese círculo virtuoso que permiten mejorar internamente y demostrar externamente que estamos preparados. Gracias. Lola, como comentábamos al inicio, Lead Security, tanto a nivel europeo de ciberseguridad como también INCIBE, avalan la calificación. ¿Tú crees que es importante que den ese paso las empresas para tener una digitalización segura? Porque al final una calificación no es algo estático, o sea, es una foto que hacen en un momento, pero que es recurrente, o sea, que año tras año tienen que volver a pasar. ¿Crees que es necesario? ¿Estás de acuerdo con lo que comentaba Mar España de su sueño que sea una digitalización segura? Absolutamente de acuerdo y desde INCIBE y a título personal comparto ese sueño, ¿no? La responsabilidad digital es cosa de todos. Y creo que este confinamiento nos ha hecho generar una oportunidad, ¿no? Estamos en estado de alerta aún y estamos en un estado de concienciación sobre la ciberseguridad que antes no habíamos conseguido alcanzar y ahora, porque nos va en ello, nos va en el día a día, el poder trabajar y poder trabajar de manera segura, pues surge esa oportunidad y creo que todas las empresas deben aprovecharlo, deben certificarse, porque ahora estoy convencida, nadie compra en un sitio que no ponga compra segura, con una plataforma segura de pago. Pues lo mismo va a ser con cualquier relación
relación que tengamos con proveedores, con clientes, con el día a día, con nuestros trabajadores y con nuestros equipos. Tenemos que tener ese certificado de seguridad y desde luego tener sobre todo ese estado de alerta sobre la concienciación y las vulnerabilidades que todos tenemos, y los ciberdelincuentes no van a parar de cambiar sus vectores de ataque para intentar conseguir ese crédito y ese rédito económico de cada uno de los ataques que lanzan. Yo voy a comentar por el tema de concienciación una anécdota que mi hija ayer me decía: mamá, he visto cómo hackear una máquina de chuches, de estas que son de chuches, por una aplicación de internet, por YouTube. Entonces yo me quedé, ¿qué? Y me dijo, no, pero entonces con esto quiero decir de que ahora cada vez es muy fácil que alguien manipule o robe información, o sea, hay incluso por internet cómo hacerlo, o sea, te dan la guía, ¿no? Por lo tanto, es importante la concienciación de todos, porque como decía Lola, todos somos responsables de tener una seguridad tanto personal, pero que también para nuestras organizaciones, porque puede ser catastrófico y tener que cerrar y quedarnos en una situación complicada. Con respecto a las noticias que últimamente escuchamos, estamos constantemente hablando de la crisis de la pandemia y del plan de contingencia, ¿no? que han tenido que hacer las empresas o que están haciendo ahora. Esto evidentemente nos recuerda mucho a un incidente cibernético. Siempre estamos predicando a todos nuestros clientes de que el problema, muchos no son conscientes de que a lo mejor están siendo atacados o que lo van a hacer en un futuro, pero lo importante es estar preparados. Alejandro, ¿qué recomendaciones les darías a nuestros clientes? Creo que no te escuchamos, Alejandro. Sí, el micrófono. Ahora sí. Sí, sí, decía que precisamente como estamos con el símil de la pandemia, yo creo que nos viene estupendamente a los que estamos en ciberseguridad, porque efectivamente, como comentaba Antonio, hay muchos símiles, ¿no? Estamos, de hecho, el propio concepto de virus, ¿no? De virus informático que ya hace muchísimos años que utilizamos, pues ahora estamos conociendo muchas más cosas de cómo funcionan los virus, y es que es exactamente igual lo que pasa en los virus físicos, digamos, biológicos y en los cibernéticos. Entonces, yo aportaría otro símil, que es el de los asintomáticos, ¿no? Hay el concepto este de que los más peligrosos son los asintomáticos, porque no saben que contagian y van contagiando por ahí a todo el mundo. Y es lo que hace que si no se toman medidas de seguridad, pues van contagiando a diestro y siniestro, y es un poco quizá lo que provocó también la famosa escalada hasta el pico que hemos pasado. Entonces, ¿cómo por completar el símil, los asintomáticos en el ámbito cibernético es pues que tenemos el virus porque hemos pinchado en un email de phishing o cualquier otra cosa hace 3 meses, pero no sabemos que lo tenemos ahí. Tenemos el virus dentro de los sistemas de la compañía, de los sistemas corporativos, que van a explotar cuando quiera el atacante o cuando se desencadene aquello para lo que están programados los virus, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? Pues con buenas políticas de seguridad. Si tenemos un virus internamente y está en nuestros sistemas porque ha habido una campaña de phishing, si eso lo ponemos en una compañía que tenga sistemas de revisión permanente, recurrente, con sus servicios de análisis, con el SOC, con pues, protocolos técnicos que van revisando periódicamente los sistemas, pues ahí podemos tener una forma de evitar que surja después la infección. Si no tenemos nada y somos asintomáticos, pues no sabemos cuándo vamos a tener el problema, pero lo vamos a tener necesariamente. Entonces, esto nuevamente es un compendio de medidas, por una parte técnicas y por otra parte, yo diría, organizativas, que incluyen la parte jurídica, ¿no? Organizativas en el sentido de que tiene que haber un reparto de responsabilidades internamente de quién tiene que hacer cada cosa, previamente quién es el responsable de que se articulen esas medidas, y también organización en cuanto a qué pasa cuando ese virus explota, ¿no? Nuestros servicios de emergencia, volviendo al símil, tienen que estar preparados para cuando explote ese virus y se produzca el ataque. Tenemos que tener un equipo interno de organización en el que todos los departamentos tengan una persona encargada de esto, que haya ya una coordinación prevista para cómo
trabajar conjuntamente en el caso de un ataque, quién tiene que reportar a quién tiene que obtener la información. Es decir, que es una estructura organizativa que necesariamente tiene que estar montada previamente. No sirve de nada que esto lo pensemos o empecemos a preguntar qué hacemos cuando hemos tenido el ataque, porque entonces el virus se va a desencadenar en toda su potencia y probablemente, como comentaba Lola hace un momento, igual nos va a llevar a la UCI y en los peores casos probablemente nos va a hacer caer en la peor situación, que es la de que se muera la compañía por la gravedad del ataque. Gracias, Alejandro. Antonio, ¿tú estás de acuerdo con los comentarios de Alejandro? Sí, totalmente. Yo suelo decir que si empiezas a trabajar en un ataque cuando sabes que tienes un ataque, ya vas tarde, porque eso significa que te has enterado tarde, que no tienes cosas preparadas y vas a ir siempre corriendo detrás de la situación. Además, si tienes la mala suerte de que afecta a datos personales, pues ya encima estás con la cosa en la cabeza de que tienes que no sé cuántas horas para notificar, que son, y el reloj va tic-tac, y entonces ya vas tarde totalmente. O sea, a los incidentes hay que empezar a prepararlos ahora o hace 6 meses, quiero decir, ¿no? Como decíamos, yo creo que lo repetimos muchas veces, al final la clave para poder estar bien preparado es siempre pues tener unas mínimas medidas de prevención, pero ser conscientes de que esas medidas de prevención no te garantizan que no vayas a tener un incidente. Tienes que trabajar con la mentalidad de que algo es posible que te pase. Creo que es mucho más inteligente eso que trabajar con la idea de, bueno, como tengo ya un antivirus, un virus no me va a afectar, porque creo que eso te conduce a una falsa sensación de seguridad, que es lo peor que te puede pasar. Entonces, mecanismos de prevención, por supuesto, pero sobre todo yo creo que es alerta temprana y respuesta rápida. O sea, yo creo que ahora mismo cualquier organización que quiera vivir tranquila, como dice un amigo mío, tiene que ser un Boy Scout, tiene que estar preparado para cualquier cosa que pueda venir. Es más una cuestión de eso, de estar preparado para lo que venga, que tener una lista de cosas que me previenen de que no me voy a infectar. Yo creo que eso ahora mismo nadie puede pensar que eso es así. Entonces, preparación es la única opción. Lola, ¿tú estás de acuerdo? Y por otro lado, también en el mundo de ciberseguridad siempre se habla mucho de que hay que tener un plan de contingencia, pero no en el cajón, ¿no? Porque a veces se hace y queda muy bonito, el papel todo lo aguanta, pero es fundamental el ciberejercicio, ¿no? O sea, llevar en práctica este plan de contingencia para que el día que suceda estar preparado. ¿Qué opinas? Desde INCIBE ayudan a las empresas para guiarlas en ese camino. Sí, por supuesto. El mayor problema que tienen algunas empresas, pymes o medianas o incluso, bueno, más todavía las micropymes, es que no saben por dónde empezar. O sea, ¿cómo hago un autodiagnóstico? ¿Realmente estoy protegido? ¿Soy vulnerable? ¿No soy vulnerable? Y desde INCIBE pues apoyamos esas iniciativas con ciertas herramientas y ayudamos también a la preparación de un plan director de seguridad. Es fundamental. Quería aquí hincapié a una línea de ayuda, que es el 017. Es una línea gratuita y totalmente anónima que ponemos a disposición del público en general, de todos los públicos, de menores, de ciudadanos y de empresas también. Es un servicio que está disponible todos los días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y que tiene un alcance nacional y está dirigido, como decía, a todos los públicos. ¿Para qué? Pues para resolver cualquier duda, para resolver cualquier incidente de seguridad y para, sobre todo, decirles cómo tienen que actuar, ¿no? Porque hemos oído casos de pagos de rescates. Desde INCIBE absolutamente no se paga ningún rescate, aunque sea un ransomware. Hay soluciones, podemos ayudar y podemos guiarles para que eviten pues cualquier incidente de ciberseguridad. Pero en caso de haber sido atacado o tener alguna duda de si han sido atacados, el 017 está a disposición de todos los ciudadanos y las empresas de España para que se blinden ante cualquier ataque. Lola, una pregunta con respecto al 017. Creo que bueno, es una gran ayuda y una gran noticia para todos nuestros clientes tener esta ayuda y más de parte vuestra, pero entiendo que también esto nos ayuda o les ayuda a ustedes a tener como un historial de incidentes. Y a lo mejor si detectan que uno está siendo muy habitual, entiendo que también en vuestra web lo publican para que tengan cuidado el resto de empresas.
Sí, os quería hacer una invitación a que todos los oyentes visiten la página del instituto, www.incibe.es. Tenemos un canal de suscripción respecto a incidentes detectados en Protege tu Empresa y en el CERT para que se actualicen pues, las soluciones de software y de hardware, los patches que sacan los proveedores para evitar pues esa vulnerabilidad que ha sido detectada a través de un incidente. Por lo tanto, esas herramientas están a disposición público. Os invito a que consultéis la página web del instituto y a que os deis de alta como suscriptores, porque en cualquier momento se puede detectar una vulnerabilidad de algo que utilizamos de manera muy cotidiana o de algo que no es tan cotidiano, sino algo muy especial, como puede ser pues alguna herramienta de control industrial. Gracias, Lola. La verdad que es una gran noticia. Quería hacer un comentario porque ahora está muy de moda el tema de la ciberresiliencia. Yo no sé si todos sabemos qué significa, pero bueno, es la capacidad de las organizaciones de recuperarse rápido ante un ataque cibernético. Como ya comentábamos, sabemos que en algún momento lo vamos a tener o lo estamos teniendo y no lo hemos visto. Alejandro, ¿qué recomendarías a nuestros clientes para ser una empresa ciberresiliente? Pues yo creo que sería un poco el resumen de lo que hemos venido comentando. Es decir, la resiliencia se consigue si estás preparado, si conoces cuál es el riesgo y si estás comprometido con la solución a pesar del riesgo. Y eso implica estar preparado también para cuando el riesgo se produce. Entonces yo creo que es, otra vez como resumen, diría, la preparación previa, la organización y el conocimiento de los riesgos. Lo resumiría en esa frase. Gracias. Lola, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué opinión tienes? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lanzar una serie de ataques controlados dentro de nuestra organización para saber si ese plan que tenemos realmente está bien construido es fundamental. ¿Cuántas veces a cualquiera de nosotros nos dicen, ¿has hecho backup de tu información? Sí, la tengo hecha. ¿La has intentado recuperar? Y bueno, pues realmente dices, no, es que nunca he tenido la necesidad de recuperarla, ¿no? Cosas tan sencillas como esa de intentar recuperar el backup de una información es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, recomendaría pues eso, que estén preparados, como decía bien Alejandro, que estén preparados, que tengan un plan director de seguridad y que sepan, pues eso, a través de un ataque controlado, cómo reaccionar en cualquiera de las partes de la empresa. Gracias. Antonio, ¿estás de acuerdo? Entiendo que sí. ¿Qué opinión tienes? Que ya nos están quedando pocos minutos, así que danos tu opinión, por favor. Nada, yo muy rapidito. Yo diría que esta ciberresiliencia es una cuestión, es un estado mental. Es el estado mental de pensar que algo te puede pasar y estar preparado para ello. Lo decía antes, tienes que ser un Cyberboy Scout. Ese es un poco mi resumen. Gracias, Antonio. Bueno, antes de pasar a dar respuesta a vuestras inquietudes, que ya hemos visto que hay unas cuantas preguntas, nos gustaría dar a conocer que nuestro compromiso con vosotros es amplio y es dar apoyo a esta digitalización segura. Por eso, desde Mark Resolution queremos ayudaros a ser una empresa con una digitalización segura a través de un análisis de ciberriesgo con Antonio y su equipo, bueno, con Lead Security. Hemos llegado a un acuerdo y para nuestros clientes de forma gratuita van a poder hacer ese análisis y conocer su estado de ciberseguridad, pero aparte de eso, para obtener la calificación, para darle esa certificación a nuestros clientes, también tienen un precio especial para nuestros clientes. Porque como sabemos, el reto ahora post-COVID es fuerte y por eso tenemos que conocer esa exposición, como lo comentaba Lola, Alejandro y Antonio. Y por otro lado, como sabéis, se puede transferir este riesgo al mercado asegurador, que ahora cada vez está siendo mucho más exigente a la hora de suscribir los riesgos, porque han habido muchos incidentes de impacto durante el año pasado y este año. Hay una serie de vulnerabilidades, como los Windows, que no tienen ahora un soporte técnico y todo esto conlleva a que la transferencia del riesgo sea mucho más exigente. Sin más, vamos a responder algunas de las preguntas. A ver, aquí si puedo ver. Hay una pregunta que dice, ¿cómo afecta las medidas de seguridad que tengo implementadas a la hora de contratar una póliza de seguro? Bueno, esa pregunta es para mí. Efectivamente,
afecta porque, como comentábamos antes, ahora estamos viendo que el mercado asegurador se está endureciendo, está siendo mucho más exigente y antiguamente se llevaba un cuestionario y una pyme podía contratar la póliza sin muchas preguntas más. Ahora la verdad que la exigencia es mayor y con cada contratación y con cada renovación se está exigiendo unas medidas de seguridad mínimas y exigente. Por lo tanto, por eso nosotros creemos que es importante esa evaluación que otorgamos gratuitamente a ustedes con Lead Security para que conozcan los puntos débiles, los puntos de mejora y por otro lado, si hacemos esta calificación es una manera también de mejorar nuestra exposición y así que el impacto en la prima sea mejor. Alejandro, aquí hay una pregunta para ti. ¿Crees que esta crisis va a tener una especial incidencia en los seguros de D&O, de directivos, de consejeros y directivos, y en los requisitos de compliance penal? Pues yo creo que todo tiene incidencia. ¿En qué sentido? Puede tener incidencia en que esto está sirviendo, como hemos venido comentando, para concienciar y alertar de riesgos que, aunque yo creo que ya más o menos eran conocidos, todavía más empresas se dan cuenta ahora de que hay una parte de riesgos que es necesario controlar y que es necesario evitar o minimizar. Y, por tanto, esa mejora de las empresas debido a esta concienciación, pues lógicamente va a hacer que se refleje en las negociaciones de los seguros de D&O y en compliance. No sé si puede haber otro elemento de incidencia también, que estoy pensando ahora, que es cómo se van a desencadenar algunas reclamaciones que puedan dar lugar a lo que llamaríamos un siniestro de D&O, ¿no? que puede ser también en esta catástrofe que estamos pasando, pues se van a producir reclamaciones de muchos tipos en muchos sectores, a muchas empresas y a la administración y de muchas cosas que se están precisamente preparando ahora y que pueden afectar a la siniestralidad de las pólizas. Pero yo vería como más importante la primera parte, que es la concienciación de cómo mejorar en aspectos que todavía no estaban controlados, que sí va a afectar positivamente a la gestión de las pólizas de D&O. Gracias, Alejandro. La última preguntita para Lola. El resto de preguntas, si les parece bien, luego las contestaremos por email a cada una de forma individual. Lola, la última pregunta. ¿Es seguro no utilizar el Zoom? Bueno, a ver, se ha hablado mucho de... Sí, se ha Sí, hablado te mucho estamos escuchando. Disculpa, del Zoom booming y todos los ataques que ha sufrido esta plataforma. A ver, todas las plataformas de videoconferencia, todas las aplicaciones son vulnerables si no las tenemos actualizadas. Por eso hablaba antes de la suscripción a nuestros boletines. Zoom es segura, sí, si está actualizada a la última versión y a los últimos fixes que ha puesto el fabricante en nuestra página web y en su misma página web. Por defecto hay recomendaciones que nosotros desde INCIBE hacemos con cualquier herramienta de teleconferencia, que es primero tenerla actualizada, segunda revisar las configuraciones por defecto, no tener por defecto habilitada ni la cámara ni el micrófono, habilitar siempre la sala de espera para poder ir incluyendo a nuestras reuniones a aquellos que realmente conocemos para que no se nos cuele ningún intruso. Y otra pregunta que he visto ahí que voy a aprovechar para responder es la parte de la Wi-Fi. ¿Es nuestra red Wi-Fi en casa segura? Bueno, en INCIBE tenéis unas recomendaciones. Altamente recomendable utilizar una configuración segura, la contraseña que sea robusta. Y también priorizar el uso de cable, aparte de que nos va a dar mejor cobertura, nos va a mantener mucho más seguros. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes, Lola, Alejandro y Antonio, por estar aquí, por vuestro tiempo. Estamos en una situación complicada. Muchas gracias a todos vosotros por asistir, por vuestro tiempo, que también sabemos que estamos un poco hartos de tanta conferencia y webinar, pero gracias por dedicarnos este tiempo. Esperamos que haya sido de utilidad y estamos totalmente conectados para lo que necesitéis desde la correduría. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias, hasta luego.